Vamos a retomar un poquito lo que hablábamos la semana pasada. Recuerden que nosotros estamos hablando acerca de cuáles son los factores que están deconstruyendo la familia. Y digamos, en el tema que siempre se coloca la imagen es: ¿tu familia está en construcción o en deconstrucción? ¿Por qué? Porque probablemente para algunos pueda ser, se está construyendo, pero ¿a partir de qué? Para otros es, sí, de verdad, hay una deconstrucción. Bueno, eso es algo que la invitación es, a partir de lo que hablamos aquí, de lo que se trabaja, de lo que se puede traer, principalmente lo que nos da la palabra, realmente nos evaluemos, analicemos y revisemos. Bueno, yo como miembro de una familia, teniendo un lugar y un rol importantísimo, ¿qué estoy haciendo con mi familia? ¿Qué estoy haciendo con las personas que tengo a mi alrededor? ¿Hago parte de una construcción o una deconstrucción? Eso ya va en cada uno, ¿vale? Y en ese momento estamos tocando un tema muy importante, y es el tema de el transhumanismo. Estamos empezando, y aquí tanto John Álvaro como John Jairo nos están dando una introducción supremamente interesante la semana pasada, y tocábamos el tema desde Génesis, desde lo que implicó cuando estos ángeles caídos se involucraron con las hijas de los hombres, y se involucraron no solamente desde un aspecto sexual, donde ahí pues engendraron unos hijos, que es lo que llamamos los nefilín, sino que también vinieron a enseñarles otro tipo de conocimiento, que era aquello que el padre tenía con mucho cuidado y guardado, que no era reservado, gracias, que no era dado para el hombre, porque no teníamos el cuidado, el cuidado para hacerlo, la sabiduría, para entender realmente lo que eso implicaba. Entonces ellos llegaron y empezaron también a dar todo ese conocimiento a ese pueblo, y bueno, todo eso ustedes ya conocen, están en Génesis, todo lo que trajo, la destrucción, el daño, que hasta el día de hoy todavía tenemos, ¿vale? Entonces hablábamos un poco de eso, y hablábamos cómo ahí se empieza lo que es la manipulación genética, desde ese momento. Eso no es algo nuevo, ya lo vemos desde el inicio del mundo, del tiempo, de la era humana, desde allí lo que es la manipulación genética, y cómo en ese afán del hombre por querer ser Dios, por querer tener ese conocimiento y el control, el poder que solamente le compete al Eterno, continúa realizando cualquier tipo de, no sé qué palabra utilizar, qué adjetivo utilizarle ahí, cualquier tipo de daño, de maldad, para querer tener ese control y venderlo, mostrarlo desde un lugar de eso es bueno y eso va a ayudar a abrirte los ojos, como le dijo la serpiente a Eva, abrirte los ojos a tener un conocimiento como el del Eterno, que ya lo dijimos, solamente le compete a él. Entonces de eso estamos hablando aquí. Vamos a continuar hoy porque el tema es bastante interesante. Vamos a continuar hablando del transhumanismo. Recuerden que ahí también tocamos lo que es la inteligencia artificial, y cómo a partir de eso se ha abierto un mundo que no es nuevo, para muchos sí puede llegar a serlo. Es un mundo totalmente desconocido, un mundo totalmente oscuro, un mundo que si no tenemos una sabiduría que solamente la tendremos y la adquirimos estando en la presencia del Eterno, pues nos va a traer solamente destrucción, ¿vale? Entonces, bueno, sin más preámbulos, nuevamente traigo aquí en la mesa de trabajo a mis dos amiguitos y compañeros, como son John Álvaro, que está aquí en físico, John Jairo, que nos acompaña nuevamente desde la virtualidad. Chicos, muchas gracias por estar aquí nuevamente, gracias por ser parte de Línea Amiga, y bueno, los micrófonos son de ustedes. Bienvenidos. A ver, escuchemos cómo está John por allá. John, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, bendito Dios, shalom a todos. Muchas gracias por permitirme estar en este espacio, y aquí estaremos atentos para intervenir o participar más bien de este diálogo. Así es. Muchas gracias, Johncito. ¿Y tú, John Álvaro, cómo estás? Súper feliz, súper bien. Gracias por la invitación. Sabemos que esto es gracias al Eterno, que este espacio quien lo abre es Él. Amén. Y obviamente esa presencia que está aquí bendice obviamente a la Estación del Cielo y a su director. Así es. Por eso está nominado. Sí,
a ganarse el premio. Así es, amén. Amén, gracias. Esto es un trabajo de todos, ¿no? Trabajo no solo solitario, sino un trabajo en equipo que así es la radio, ¿no? Y los medios de comunicación y muchas profesiones, ¿no? Así trabajo es. en equipo para poder llegar a la meta. De eso Gracias, se trata, John Álvaro. de trabajar en comunidad, de trabajar en EJAT y de ser unos solos con un propósito que es lo que el Eterno quiere de nosotros. Así es. Amén, exacto. así es. Sí, y que ese propósito sea llevar su palabra de los diferentes ángulos y de las diferentes perspectivas para que entendamos lo que decía Adriana ahorita, adquirir una sabiduría, pero que el Eterno es el que dota esa sabiduría para que nosotros entendamos, no que sea por nuestros medios que Exacto. queramos obtener Amén. esa sabiduría. Así Bien, es. sí, como decía Adriana, estábamos hablando el programa pasado, venimos con un tema que llama transhumanismo, un tema muy importante, muy vital, que a medida que vamos desarrollándolo vamos entendiendo cuál es el propósito de por qué pasa esto en la sociedad, en la humanidad, ¿cierto? Ujú. Pero realmente debemos de entender cuál es el propósito del Eterno. ¿Sí? Y para que nos acordemos, cuando hablamos de transhumanismo, ¿sí? Tengamos pendiente esa palabra trans, ¿cierto? Decía que es una ideología, pero que también es un movimiento cultural que busca mejorar las capacidades físicas, intelectuales y morales del ser humano. ¿Mediante qué? Mediante un instrumento. ¿Cuál instrumento? La tecnología. Ujú. Entonces, yo sé que los que nos están viendo o los que futuramente nos van a ver van a decir, pero ¿cómo así? Si la tecnología es buena, sí. Claro. Hasta cierto punto es muy buena, pero hay un punto que no va a ser tan buena porque viene para unos beneficios de algunos, y esos beneficios, como decía, va hacia la oscuridad o va hacia la luz. Así es. O es para el beneficio de la obra del creador o es para el beneficio de la obra de los que son caídos, que el Eterno destituyó y los desheredó, ¿sí? Quería, como les decía en el principio, esa palabra trans, para que la tengamos muy pendiente, podemos hablar de transgénicos, Ujú. ¿cierto? Y la pregunta sería, transgénicos. Sí, los transgénicos son aquellas alteraciones. Cuando hablamos de trans, no sé si se acuerdan de pronto en matemáticas cuando hablaban de transposición numérica, cuando hablaban de ecuaciones lineales, y la transposición era trasladar de un lado a otro, o hacer una combinación, o cambiar de un estado a otro. Esa es la palabra trans. Trans es transponer, transposición, ¿cierto? Ujú. O esa palabra trans también significa transformar. Total. ¿Sí? Transformar que algo que es natural a algo que ya no va a ser algo natural, que lo natural es lo que está hecho por quién, por el Eterno, ¿sí? Vemos lo que les decía, cuando nos hablan de productos trans, son productos que tienen problemas, ¿cierto?, en su composición genealógica, ¿cierto? O sea, Oye, desde su origen. desde su origen, ¿sí? Ahora nos venden frutas, verduras que son transgénicas, o sea que han sido modificadas, Ujú. ¿cierto?, desde su composición original. ¿Por qué hacen esto? Pues obviamente sabemos que la tierra tiene unos ciclos de producción, ¿cierto? Y al hacer esta transposición, al hacer esta transformación, pues la producción se va a masificar. La pregunta es, ¿estos productos que son trans son buenos para el ser humano? Ujú. ¿Cierto? Entonces, de aquí los invito para que esa palabra trans la pongamos en todo lo que nos aparece trans. ¿Qué se les ocurriría a ustedes con la palabra trans? Lo que vemos hoy en día, transgénero. Transgénero, ¿cierto? Ujú. ¿Por qué? Porque es una Modificación. modificación, Ujú. Exacto. ¿cierto? Pero ojo, que es que el transhumanismo dice que es una ideología, ¿sí? Ujú. Y están haciendo de que lo que es original lo están transformando. Cosas que ya no son del Eterno. Por eso hay que ponerle cuidado, porque la tecnología es el instrumento para poder llegar a esto. Exacto. Como decía Adrianita,
el programa pasado hablábamos desde la Torá, desde la Biblia, desde el Génesis, hablamos todo lo que ocurrió, ¿cierto?, en esta transformación genética que ocurrió gracias a los caídos. Cuando hablamos de los caídos hablamos de los ángeles, eso lo explicamos hace 8 días. Pero ahora, lo vamos a ver desde la parte literaria. ¿Qué pasa en la parte literaria? ¿Se acuerda que yo les decía a ustedes hace 8 días que yo tenía un profesor, el decano de la Facultad de Ingeniería Electrónica, decía: todas las películas que ustedes ven de ciencia ficción es porque están acomodando la mente, el cerebro, para que cuando llegue esa tecnología no se les haga extraño? Exacto. ¿Sí? Ahora hay un cuento que se suma a esta historia. Ahora dicen que hay extraterrestres. Ok. ¿Sí? Entonces nos están metiendo al cerebro eso para que cuando lleguen los extraterrestres no se nos haga extraño, sino que ya estemos, la mente ya está acomodada a todo lo que nos están diciendo. Bueno, vamos a la parte literaria que dice Nick Bostrom. Dice que son impulsos trascendentalistas. De esta índole se ha expresado al menos desde la misma búsqueda de la inmortalidad en el poema de la Gilgamesh. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la Gilgamesh es una epopeya? Sí. O un poema. Un poema, ¿cierto? Sí. Perdón, que John está teniendo problemas con internet. Sí. Estoy diciendo a ver si se vuelve a conectar, ¿vale? Ah, bueno. Sí, bueno. qué pena, sé que se escucha entrecortado. Sí. Ok. Bien. Entonces esperemos que nuestro amigo y hermano se conecte otra vez. Ah, bueno. ¿Qué habla la epopeya? ¿O qué habla este poema, el Gilgamesh? Habla de la lucha contra las fuerzas de la naturaleza. Ahí se conectó. Sí, ahí se conectó. Sí. De los conflictos del entorno del poder social. Sí. Vamos cogiendo ahí cada parte de lo que simboliza este poema, ¿cierto? El amor, la sexualidad, la búsqueda del significado de la vida y el anhelo inútil de la inmortalidad. Sí, el Entonces, superhombre. El superhombre. ¿Qué estamos buscando ahí? La inmortalidad, ¿cierto? El poder, sí, ¿cierto? El hombre siempre ha buscado el poder. Lo que tú decías, ¿qué le dijo la serpiente a Eva? Es que vas a ser como ¿quién? Como Dios. Entonces, si vamos en ese patrón, ¿Dios quién es? Es el que tiene el poder solamente. Y todos quieren llegar a tener ese poder, ¿cierto? Todos quieren ser como Dios para tener el poder. El creador les dijo: de este árbol no comerás, porque es el árbol de la ciencia y del conocimiento. ¿Sí? Porque de pronto, como lo que decía Adriana, al no tener la sabiduría o al no tener las competencias o el conocimiento suficiente, pues no vamos a utilizar bien esta ciencia y esta tecnología. ¿Sí? Entonces mire que este libro nos va mostrando las fases y los puntos importantes y lo que siempre caracteriza al ser humano o al hombre: el egoísmo, el querer tener el poder, el querer ser el mejor, ¿cierto? El tener sexualidad no importa cómo, ni cuándo, ni dónde, ni con quién. El hedonismo. ¿Sí? El yo. Centrarme solamente en mí, lo que yo quiero, lo que yo deseo. Y recuerden que esa parte de autocomplacerme, el tema del placer, siempre ha sido un tema bastante complejo, porque es a lo que el hombre le cuesta, y por eso el Padre nos dice, dentro de los frutos del Rúa es el dominio propio, porque nos cuesta tener autocontrol, nos cuesta mucho poder decir no a aquello que me satisface, aquello que yo quiero. Entonces aquí está en juego eso, aquí se pone en juego algo muy importante, y eso es algo que trabajamos también en psicología: el placer versus la realidad, el principio del placer frente al principio de la realidad. Lo importante siempre es, bueno, tenemos una realidad, aterricémonos frente a esa realidad, qué es lo que está pasando, pero no, nos puede más el principio del placer. Entonces cuando entramos a revisar, venga, es que hay un deber ser, hay unas responsabilidades, hay un límite que yo tengo como persona para mi cuidado, para precisamente eso, no irme a desbordar, porque todos necesitamos límites y normas, si no entraríamos en caos. Las normas son para protegernos. Entonces aquí entra precisamente eso que tú estás diciendo, esa disyuntiva entre el principio del placer, el yo, el hedonismo,
y el principio de realidad, el principio del deber. Correcto. Entonces, ¿quién era Gilgamesh? Era un rey. ¿Cierto? Y los reyes, si usted ve en la historia, el rey, el faraón de Egipto, ¿sí? El pueblo tenía como que, no solamente como el faraón o como el rey, lo tenía como un dios. Y dentro de eso de ser Dios era tener la eternidad. Sí. Entonces, vamos siguiendo un patrón, ¿cierto? De tener la inmortalidad, de tener la longevidad, o sea, tener vida eterna. Y el único que tiene ese poder de dar la vida eterna, ¿quién es? El Eterno. Y Él tiene un propósito, ¿cierto? Y ese propósito está en ¿quién? En Yeshua. Que en Yeshua viene la vida eterna. ¿Sí? Entonces, no existiría, si ponemos esto de plano en el contexto, pues no existiría la resurrección. Ni la primera muerte ni la segunda muerte, que es la narración que está en la Torá o en la Escritura. Pero sigamos aquí, ¿qué más dicen los textos bibliográficos? ¿Qué nos va narrando y cómo nos va metiendo, ¿cierto?, en este tema del transhumanismo, para que nuestras mentes vayan adecuando el tema, ¿cierto? Y en el momento en que aparezca toda esta tecnología en avance, pues no se nos haga extraño, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros como hijos del Eterno tenemos una capacidad de cuestionamiento, de análisis, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hace esta sociedad? Lo que hace es que al introducir poco a poco en nuestras mentes esto del transhumanismo, pues el ser humano no se vuelve crítico, solamente admiten lo que le están diciendo. ¿Sí? Así como también en las misiones históricas de la fuente de la juventud. ¿Se acuerdan? ¿Han escuchado la fuente de la juventud? Que usted tomaba esa agua de la fuente de la juventud, o que usted se bañaba, se alargaba la vida, o que usted, si tenía alguna enfermedad, se sanaba. Si estaba herido, se curaba. Hay una película, Cocum, 1985. Sí. Era un sitio esto de un asilo, ¿no? De ancianos, y ellos buscan la eterna juventud, ¿no? Sí, hay varias películas que siempre nos llevan a esto. Sí, hay una del 85, hay otra del 88. Correcto. El ser humano siempre ha estado en eso, ¿no? Los romanos también andaban en eso, ¿no? En la búsqueda de la eterna juventud. De la eterna juventud o de la vida eterna. Claro, y es que algo que es complejo para el ser humano es eso, es entender que pasamos, o sea, que vamos sumando años en edad, que nuestra salud se va quebrantando, que la fuerza ya no es la misma en la época de la juventud, cuando eres adulto mayor, que vas teniendo transformaciones y cambios a nivel no solamente cognitivo, sino también físico, emocional. Es complejo, y sobre todo el tema de la muerte, nosotros no estamos preparados para eso. Es muy difícil, nosotros nos hablan de la muerte y es algo en el cual nos lleva a entrar en caos, porque no queremos, no la aceptamos de ninguna índole. Aceptamos la muerte, es entender que nos vamos a separar, vamos a dejar de existir, vamos a dejar de ser. Ahí entramos en ese caos. Entonces, ¿qué es, digamos, lo que en ese orden de ideas, qué es lo que se quiere? No, venga, yo quiero vivir eternamente, porque no, cognitivamente yo no puedo decir no existo. Ahí es donde no hemos entendido el propósito del Eterno. ¿Y cuál fue el propósito de Yeshua al venir aquí a la tierra y morir por nosotros? ¿Sí? Por eso es importante entender esos propósitos, porque indiscutible vamos a morir. Sí. ¿Sí? Y tenemos que morir, porque va a haber una resurrección. Así ¿cierto? Donde vamos a poder estar en pleno con el Eterno. Es que eso es lo fascinante. O sea, en el día en que entendamos que lo importante aquí es estar cercano al Eterno, sabemos que físicamente va a haber una muerte, pero que espiritualmente vamos a tener el Olam Jabá, que es la vida eterna. La vida eterna. Pero hay unas condiciones que el Eterno, lo veníamos hablando hace mucho tiempo atrás. ¿Cuál es la condición para poder estar cerca al Eterno? ¿Sí? Y él dice, para poder estar cerca a mí, para poder yo estar en medio de ustedes, hay unas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que ustedes sean puros, que ustedes sean limpios, ¿sí? Que ustedes sean santos. Y para poder llegar allá hay una condición, y es la obediencia, ¿cierto? Porque es nuestro manual de instrucción. Amén. ¿Cierto? Ese manual de instrucción es para poder tener vida. ¿Sí? Sigamos, que esto está
Está interesante. Ahí lo decía, la clave para tener vida es la obediencia a los mandamientos, la obediencia a la Torah, a la escritura. Y lo que decíamos hace 8 días, el Señor dijo, Yeshua dijo, si quieren, he venido a traer vida y vida en abundancia, dijo el Señor. Exactamente. Yeshua. Es que él es el patrón. Él es el único que puede dar. Patrón como medida, ¿sí? Porque Sí, no sí. van a malinterpretar. Sí, es mejor aclarar. Es como el punto Sí. de partida, ¿quién es? Yeshua. Yeshua. Sí, solamente él. Él es el único que nos puede dar esa vida y vida en abundancia. Nadie más. Nadie más. ¿Sí? Y él demostró que venció la muerte. Amén. Es que si nos vamos allá, es que de pronto lo tenemos de una parte así como muy elevado, es decir, es que Yeshua murió por nuestros pecados. Y uno dice, wow, ¿cierto? Pero si vamos más a fondo, ¿qué hizo Yeshua por nosotros? Enseñarnos a vivir en Torah. Ujú. Eso Sí. fue lo que nos enseñó Yeshua. Bien, aparece el elixir de la vida, ¿se acuerdan? Mm, Sí, ¿Sí? total. Que era una porción que al usted prepararle a hacerla se Sí. rejuvenecía. Sí. Entonces todo el mundo cree que esos son cuentos mitológicos, esos cuentos pues que nos metían. No, eso es porque no, yo todavía lo escucho en radio. ¿Aún? El elixir de la vida. Los médicos naturistas, ¿no han escuchado? Sí, todavía Sí. lo promocionan. Sí. Sí. Tiene gualandá y no sé qué, un poco de compuestos Ay, que le echan. buena, Alvarito, sí. Sí, entonces todas estas historias, todas estas narraciones, todos estos cuentos, ¿cierto? Todos estos, lo que decíamos ahora, estos movimientos filosóficos, Esas ¿cierto? ideologías. Esas ideologías. Una historia que la traen es por algo. ¿Qué decía mi abuelita? Mi abuelita decía, si el río suena es porque Era lleva. piedras trae, claro. Sí. ¿sí? Entonces, algo de todo eso es verdad, lo que les decía ahora. ¿Qué decía mi decano en la Facultad de Ingeniería? Que todas las películas de ciencia, ¿cierto? Era porque en un futuro, ni siquiera lejano, sino muy cercano, esto se convertiría en una realidad. Y lo que hacían era adecuar las mentes para que cuando llegara no fuera un impacto tan grande, ¿sí? Y tampoco tuviéramos la capacidad de tener una mente crítica y decir, bueno, ¿esto por qué está pasando? Sino ajustarnos a eso, Correcto. que ya se ha convertido en normalidad. Bueno, uno de los primeros precursores de la idea del transhumanista es el discurso del método, que fue hecho en 1637, Ujú. escrito por René Descartes. ¿Se acuerdan de Sí, René Descartes? claro. Cuando estamos Sí, viendo sí, filosofía. Uno de los grandes. Donde imaginó un tipo de medicina que podría otorgar tanto inmortalidad física como mentes más fuertes. Mire desde dónde nos traen con todas estas filosofías, ¿cierto? Y van adecuando lo que es la vida eterna, ¿cierto? O la longevidad, o sea, vivir muchos años más. William Godwin, ¿sí? En su primera edición Political Justice, ¿sí? En 1793 incluyó argumentos a favor de la posibilidad de la inmortalidad terrenal. Godwin exploró temas de la prolongación de la vida y la inmortalidad. ¿Sí? En su novela gótica, ¿saben qué es gótica? Van a creer que es Batman, ¿no? La No. ciudad- Un periodo, ¿no? Un periodo, Hacia- lo gótico, un periodo en el tiempo, ¿no? Sí. En la época medieval. medieval, Sí. pero ¿de qué se trataba en esa época medieval? Era arte, ¿no? Sí, pero- Era arte y era una manera, una forma de pensamiento sí, también. pero ¿qué pensamiento era? Terror, Sí, todo lo Sí, oscuro. lo oscuro. Todo lo oscuro. Las- horror. Allí es donde nacen Muerte. las gárgolas y Sí. todo, todo Todo este lo tema. oscuro. Ujú. Claro. Y es que sí. Todo lo dark. Sí, Álvaro, sí, tenés toda la razón. Ponga lo ese oscuro. tema. Las iglesias hoy católicas que tienen todas esas figuras es que la imaginación del ser humano o que solamente las colocaron porque están copiados de algo realmente, de Sí. algo físico que existe realmente, Sí. ¿sí? Y nos están mostrando una realidad y nosotros Ay, tan bonita la pues yo no sé a quién le parecerá bonito eso porque Sí, en Europa hay muchas gárgolas, ¿no? sí, En las iglesias. Sí, claro, sí, es En los muy tradicional. castillos y todo, sí. sí. La obra literaria de Frankenstein, Total, ¿Se acuerda? Sí, claro. ¿sí? El moderno Prometeo,
¿sí? Escrita por Mary Shelley. Sí, ¿sí? sí, sí. El atrevimiento de la humanidad en su relación con Dios. ¿Por qué el atrevimiento de la humanidad en la relación con Dios? ¿Ustedes por qué creen eso? ¿Cómo? Porque querían hacer el hombre perfecto a partir de un experimento. Un científico, sí, narra el libro, que hay un experimento, ¿cierto?, para mejorar las condiciones físicas del ser humano, ¿cierto? Y ahí sale Frankenstein, sí. Pero resulta que eso fue un horror, ¿cierto? Por claro. eso viene de la parte gótica de aquella época medieval, ¿cierto? Que todo viene de la oscuridad. Transilvania. Transilvania. Mire, sí, vamos conectando la palabra trans, porque vienen transformando, Sí. ¿sí?, todo lo que el creador formó. Exacto. Un Todo. supuesto conde, ¿no? Correcto. Que hablan ahí. No, también aparece Drácula, Sí, es también de la, está de la Drácula. misma época. Y también los licántropos, que son los hombres lobo. Correcto. Eso es por allá en Croacia, en esa zona de los Balcanes, ¿no? Esa historia toda gótica. Toda gótica, toda tenebrosa, Sí. ¿cierto? Que para nosotros en aquella época eran las películas de horror, las de ahorita sí son fuera de serie. Pero para nosotros cuando éramos niños en esa época esas eran las películas más fuertes, ¿sí? Total. Porque efectivamente vienen de la oscuridad, Ujú. ¿sí? ¿Dándonos qué? Dándonos un mensaje, no de que solamente esto sea una epopeya, ¿cierto? O una novela o un poema, ¿cierto? Que así le llamaban, Sí. sino de que nos está mostrando una realidad para que nuestras mentes se vayan concientizando de eso. Como lo que nos están diciendo ahora, ejemplo, hay extraterrestres, ya vimos naves en el cielo, ya hemos visto extraterrestres. Y yo hago una pregunta para que nos cuestionemos en nuestra lectura de la Torá o la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia habla de otros seres? Solamente habla de los ángeles, habla de Sí. los caídos y de los seres humanos. De los seres humanos, no habla Sí. de otros. ¿Qué es que hay otros planetas? Yo los invito a que me digan en qué parte de la Biblia dice que hay otros planetas. Sí. Ujú. Que hay constelaciones, etcétera, etcétera. Ya, ¿en qué parte está eso? En la Biblia solamente dice el creador que hizo las estrellas, la luna y el sol, y cada uno tiene una función, Ujú. ¿cierto? Una función muy importante, por cierto, que ahorita no es el tema, pero es muy vital saberlo. Bueno, íbamos por ahí, ¿cierto, Frankenstein? El moderno Prometeo, ¿cierto? Habíamos dicho eso. Ahí el subtítulo de la obra, el protagonista intenta rivalizar en poder con Dios. Sí, está diciendo, el hombre puede superar la vida. Ujú. ¿El hombre puede superar a quién? A Dios. Adiós. Y en todas estas novelas siempre aparece eso. Dante Alighieri fue uno de los primeros en utilizar el término similar al transhumanismo en su obra Divina Comedia de inicio del siglo XIV. ¿Sí? En la Divina Comedia, ¿se acuerdan de la Divina Comedia? Claro. Usa el verbo transhumana, lo que significa trascender la condición humana en términos científicos de especulación científica. Entonces ya en la parte literaria nos va diciendo esa parte. En primero darle un significado conceptual al transhumanismo es el biólogo evolucionista británico Julian Huxley. Y pónganle cuidado aquí. Había un video que habíamos enviado con John. No sé si se podrá ver. Y este británico biólogo, ¿cierto?, quien en 1957 aboga por la intervención directa del hombre en el proceso de evolución natural. Ahora quiere decir que quien está a cargo de la evolución del hombre ya no es lo que hizo Dios, sino que lo hace El hombre. el hombre. ¿Por medio de quién? Por medio de la Tecnología. tecnología. Pero miren esto que es más apasionante. Tiene un hermano que se llama Aldous Huxley, el autor de la novela distópica Un Mundo Feliz. ¿Saben de qué trata El Mundo Feliz? El Mundo Feliz es una película que habla, para que entendamos, algo parecido a esto. Hoy el Vaticano
habla de una frase que llama fratelli tutti. ¿Sí? Fratelli tutti es que tú eres mi hermano, yo soy tu hermano, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, ¿cierto? Y todos somos hermanos y todos somos igualitos. ¿Sí? ¿Iguales en qué sentido? En que todos tenemos que ser iguales. Físicamente, intelectualmente. ¿Sí? Que van a haber diferencias unos al otro. ¿Se acuerda cuando Hitler comenzó a decir que la raza perfecta era la de ellos? La aria. Ajá. Raza aria. Y empezó a hacer experimentos. ¿Empezó a hacer cómo? Experimentos. Contame un poco esos experimentos. Claro, él empieza a tratar de que toda la raza sea aria. Y bueno, vemos todo el desastre que llegó a generar Hitler con el asesinato no solamente de los judíos, que fueron más o menos unos 8 millones, pero también murieron de otros países, de otras razas, de otros orígenes, debido a todos estos experimentos de querer llegar a una raza totalmente distinta. En la publicidad, por ejemplo, porque yo estudié publicidad y mercadeo también, los dibujos y los diseños de la época eran mujeres y hombres muy fuertes, ¿no? Que era lo que él quería vender, ¿no? Él quería eso. El cine, todo se enfocó hacia esa parte de mostrar vigoroso los hombres, las mujeres, porque ese era el fin y la meta que él tenía, ¿no? Correcto. Pero ¿qué hace dentro de las teorías que tiene esta persona? Espérate que me la pasé. Hoy voy a decir algo que no tiene nada que ver con el programa, pero tiene que ver con el programa, y es que creo que está molestando el internet en todas partes, no solamente para John Jairo, sino también porque me están escribiendo y varias personas han tenido dificultades. Pues el video queda allí, también hemos tenido problemas nosotros, creo que es general, no sé si es una afectación. Pues después de lo que pasó el viernes, que hubo un apagón mundial, ¿se acuerdan? Que hubo una afectación a nivel mundial ¿Sí? del internet, ¿sí? Sí, bueno, estoy tratando de que quede allí todo, pero sí estamos teniendo alguna pequeña dificultad en cuanto a lo que tiene que ver con el servicio de internet y la señal, Álvaro. Ok. Bueno, esperemos que pues lo puedan ver ya diferido, ¿no? Sí. Y pues empecemos a analizar todo lo que estamos viendo. De pronto estamos un poco lento en el tema, pero siempre es bueno dar contexto de dónde son los orígenes y que también la Torá nos mostraba este proceso de transhumanismo, ¿cierto? ¿Qué es el transhumanismo? Pues hacer una transformación, pero que la transformación lo hace el hombre por sus medios, ¿sí? No quiere que la transformación del ser humano sea algo natural que fue hecho por el Eterno. Entonces hablamos de este señor Aldous Huxley y él habla del mundo feliz. Y el mundo feliz era de que teníamos una misma capacidad, ¿cierto? De que todo el ser humano tuviera las mismas capacidades, como lo que quería Hitler. Mire que ya nos va mostrando un patrón de una humanidad perfecta. Que lo que fuera imperfecto, ¿sí? Que anularlo. Pero que es imperfecto, que no sintamos, ¿sí? Que no seamos no enfermedad, una comunidad, que no pensemos, exacto, que no tengamos sentimientos, pero lo que acabas de decir, que seamos no seres humanos racionales, sino ni pensantes al 100%, sino de que no nos enfermemos por una sola connotación, ¿cierto? Hoy el mundo se mueve por el dinamismo económico, ¿cierto? Y esa dinámica económica que necesita los superhombres. Sí, claro. Hay unas declaraciones famosas de la directora del Fondo Mundial, ¿no? Con el tema de la edad de pensión, ¿no? Ajá. Ella pide, o sea, porque cada día se envejece más la raza en el mundo. Nos envejecemos los humanos, perdón, no la raza. Nos envejecemos los humanos, y ¿quiénes van a sostener a los ancianos? Entonces hay una preocupación por el Fondo Mundial, que es la que determina toda la economía del mundo, con el tema pues de la edad de pensión. Por eso es que a veces uno escucha que es que quieren subir la edad de pensión, las mujeres que están en 57, que las quieren subir a 62, y los hombres que están en... A 72. Sí, subirlos
porque quieren es No, ya no está vivo. claro, que trabajen, claro, las expectativas de vida cada día se van acortando. Son mínimas. Sí. Son mínimas, claro. ¿Qué es lo que quieren eso? O sea, ¿qué es lo que manda el creador en el principio de Génesis? Acá vamos aterrizando. Que el hombre se multiplica, porque es que ustedes ya no serán dos, sino que son uno en carne, ¿cierto? Sí. ¿Y la orden cuál es? ¿Cuál es el mandato? Multiplíquese naturalmente, Exactamente. ¿sí? Entonces, ¿qué dice este señor con el mundo feliz? Ojo que este señor es un biólogo, es un científico, también escritor, y acordémonos que el transhumanismo es una ideología que utiliza un instrumento que es la tecnología, Ujú. ¿cierto? Entonces, ¿qué es el mundo feliz? No, pues vamos a producir, ¿sí?, seres humanos perfectos. ¿Para qué? Para la industria. Para que produzcan. Ya no nos interesan los seres humanos normales. Exacto. ¿Sí? ¿Qué nos interesa? Superhumanos. Los superhumanos. Ujú. Pregunta, ¿eso está en el propósito del Eterno? ¿Eso es lo que el Eterno nos ha marcado dentro del camino para su pueblo? Entonces, desde esa parte que están haciendo con la familia, la están desintegrando. Ujú. Y si desintegran la familia, ¿a quién desintegran de primero? A la cabeza. ¿Se acuerda que si yo quiero gobernar algo o impedir algo, ¿a quién hay que darle? A la A cabeza. la cabeza, claro. Y la cabeza es tanto el hombre como quién, La mujer. la mujer. El nuevo orden mundial, ¿no? Es que esto está todo incrustado ahí. Sí. ¿Sí? Eso es lo que quiere la Eso es humanidad. para la agenda. Ahora viene un cuento. Hay un video muy bueno que ojalá lo pudieran ver. Te lo mandamos al WhatsApp. Tú lo Ujú. tienes. Sí. Y es que ya la industria dice que para futuro, pero yo sé que nosotros estamos pensando aquí en el futuro y ojo, ya está hecho. Mientras nosotros estamos aquí hablando, ya están haciendo adelantos tecnológicos. Claro. Nosotros aquí estamos hablando del tema que de pronto es muy atrasado porque la tecnología va por acá adelantadísima. Sí. Yo no voy a decir que la tecnología es mala, además yo soy ingeniero electrónico y yo me muevo en la tecnología. La tecnología es buena, bien utilizada, Exacto, sí. ¿sí? Pero esa tecnología, ¿para dónde va? Porque es que la tecnología, yo puedo decir hoy en día que ya existía. ¿Quiénes la trajeron? Los caídos. Los caídos. Hay, antes de que me acuerden, ahora me acuerdan para volver a caer en el punto, hay imágenes de jeroglíficos en Egipto donde ya aparecen figuras donde estos muñequitos que dibujan ya tenían portátiles, ¿sí? Ya tenían celulares, ¿sí? Ya tenían tecnología. Estamos hablando de siglos, Oh, hace muchos siglos atrás, claro. antes de la era común, sino de que al mundo lo resetean. Ujú. Resetearlo es que le vacían la historia y el ser humano sin historia No es nada. No es nada. Sí. Exacto. Lo bueno, Por eso tienden a repetir los mismos errores. Cuando tú no Oh. conoces tu historia y tú no trabajas a partir de esa historia, tiendes a repetir el mismo patrón, el mismo error. ¿qué es Ujú. lo bueno? Con lo único que no han podido, y también gracias a un pueblo, exterminar y terminar con la palabra del Eterno. Amén. Y no van a poder. Y no van a poder con eso. ¿sí? Ujú. Porque ha existido un pueblo que ha sostenido la palabra del Eterno. Así es. Y gracias a ellos nosotros hoy tenemos la Torah. Así O es. la Amén. Biblia. Así es. Bueno, este muchacho que hablaba de eso, ¿sí? Habla de los humanos perfectos. Y hoy, lo que hablamos hace una vez, y el video que les envié, ya industrialmente hay incubadoras que están produciendo niños. Sí. Ujú. Entonces, hoy le venden la idea a la mujer que le facilitan la vida. ¿Sí? Que no tienen que dañar su figura y su cuerpo. Miren lo que están vendiendo. Exacto. Que no tiene que preocuparse durante esos 9 meses de gestar a su hijo. Que no va a ser una carga, que no te va a frustrar, que no te va a complicar la vida. Que no tienes que vomitar. Sí, que no genera mareos. No, pero lo mejor de todo esto, ¿qué es? Que los niños que van a nacer son niños perfectos, Ahora está el tema de no naturales. del alquiler del vientre, ¿no?
Ah, sí, pero eso sigue siendo natural. Sí, claro. Sí, ahí sigue Sí. siendo una... Pero igual también es antiético. Sí, Y sobre todo a la luz de la palabra, ¿no? Perfectos en términos de qué es mi pregunta. pero, Tremendo. pero aquí estamos hablando de la industrialización Ujú, del ser humano. ujú. ¿Sí? Recuerdo a Dolly, ¿no? Tú lo recordaste hace 8 días, ¿no? Dolly, la ovejita que Claro. clona... La primera que escuchamos, ¿no? Con el tema de la clonación. Pues, ¿Quién sabe qué otros experimentos hayan hecho antes y... ¿y por qué no han dicho nada ahí para, Exactamente. no sé, llevar algunos mensajes para que... Sí, cuéntanos, Alvarito, ¿cómo están ahí? Bueno, estamos presentando problemas y creo que no somos nosotros porque María Eugenia, que le mandamos un saludo, Maru nos dice que en su zona también está presentando problemas el internet. Ok. Me escribe la pastora Diana Takuma, que vive hacia el Bella. norte de la ciudad, la parte nororiental de la ciudad, y también me dice que tiene problemas con el internet, o sea que no es exclusivo de nosotros. Lastimosamente, bueno, estamos tratando de que el video quede allí. John Jairo por eso también no ha podido tener una buena transmisión y no ha podido participar como estaba previsto, porque el internet está molestando imagino que en diferentes zonas de nuestra ciudad, es global o también local. Quiero saludar a Mauricio Torres, Mauro, y amigo pianista, salmista, orador. También quiero saludar a Capone, que también está allí en la sintonía, sí, que nunca gracias. falta, nos felicita por el tema pues de... Fiel siempre. Sí, quiero saludar a él es padre católico, es amigo mío, se llama Héctor Fabio García, el estudiante de la Academia para Radio y Televisión. Él está allí también conectado, gracias. Bienvenido y gracias mi por amigo, estar ahí. mi amigo Héctor y padre católico que está allí en la sintonía. Gloria Ospina también nos manda un saludo. Gracias, Glorita, por estar Mi allí, Glory Bella, siempre por fiel. estar allí en la sintonía desde West Palm Beach, Palm Beach. Ujú. ahí en la Florida, ¿no? Sí. Y María Eugenia, que bueno, ya la mencioné. Mauricio Ospina también está allí conectado. Pastor también está allí en la sintonía. La pastora Diana Marcela Takuma, gracias por estar allí en la sintonía. John Jairo, quien nos escribe allí, voy a leer. Es que no se ha podido conectar. Dice: comparto un fragmento de un documento científico que se trata sobre el tema, metodologías para el transhumanismo, ¿no? Bueno, John Jairo, lo vamos a leer porque es extenso para poderlo compartir, y gracias, John Álvaro. Sí, sería bueno, Alvarito, perdóname, John, que coloquemos allí el enlace de lo del video. Yo te los envío a ti. Bueno, Que podamos colocar allí el link Hay 2 para videos. que puedan ingresar, por favor. Puedan ingresar, sí, hay 2 videos. Hay uno que habla de la granja. Bueno, hay que revisar, pues, hasta qué punto realmente la granja existe, dónde y demás. Pero hay otro también que habla acerca de Habla de un padre católico eso, la parte del Vaticano. y del Vaticano, sí, y él está dándole... es del canal oficial del Vaticano, ¿no? sí, El Sí. video. él Sí. está dando... ¿Cómo podríamos utilizar qué palabra? A ver. O sea, está dando fidelidad al transhumanismo, o sea, me explico, está dándole una claridad al transhumanismo, pero más para lo bueno que para lo malo, pero en alguna parte de pronto podemos decir que distorsiona la función de Mashiach. Ok. ¿Sí? Ok. Pero sería bueno hablar. Por eso es que John tenía el tema ahí. Sí, bueno, ya quedaríamos pendientes entonces con Johncito la próxima semana, que pueda ingresar, que no tengamos como esas fallas técnicas. Pero sí, la invitación es esa, cibernautas, por favor, ingresen al link, véanse los videos, y qué bueno sería que ustedes, por favor, nos puedan dejar unos comentarios. Es muy importante la opinión. Nos contaba Alvarito que tenemos aquí también un padre que nos está escuchando. Gracias por escucharnos, por estar allí. Es muy importante su opinión. Usted tiene unos conocimientos desde esa doctrina, desde la parte teológica, que es importante también revisarla y analizar frente a todo lo que nos está moviendo y lo que nos está pasando en ese momento, ese tema del transhumanismo, como, y yo lo decía al principio de este tema, cómo quieren exterminar con la raza humana y crearla de una manera, para unos fines específicos. Yo recuerdo en ese momento, hace muchos años, yo creo que la década de los 90, había una película donde
lo que hacían era eso. Bueno, hay varias, hay una que se llama La Isla, que también tiene que ver con eso, donde tienen unas personas y lo que hacen es la lotería, rifan y esa persona ya cree que va a salir libre, no va a salir libre, van es precisamente porque sus órganos se los van a entregar a aquellas personas que quieren la vida eterna. Hay otra de los bebés, que secuestran a los bebés, roban a los niños, y lo que hacen con estos niños es precisamente eso, es congelar sus organitos, es tenerlos allí. ¿Para qué? Para aquellas personas que son los que gobiernan, los que tienen lideran el mundo, porque como no quieren morir, es el miedo a morir. Entonces lo que hacen es tener como todos esos órganos para hacerles a ellos. Es interesante porque tú lo mencionabas, soy cinéfila, a mí me encanta el cine y cada vez que veo cine hago eso. Hago esa crítica, hago esa observación, miro cada vez que leo, que me documento, que voy a la literatura, como por ejemplo este gran libro que ya lo tengo, Neonentes de Miklos Lucas, como uno va revisando y va analizando y diciendo, qué cortina de humo, como nos tenían a nosotros allí, pues cegados. Cuando tú entras a mirar, por eso la palabra lo dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Porque cuando estudiamos, cuando nos vamos más allá, no nos simplemente tragamos entero, que es lo que quieren estas personas, sino que vamos más allá, nos damos cuenta de la gran manipulación que existe y lamentablemente el daño que se está haciendo. ¿Y a quiénes están atacando? Bien lo mencionas ahorita, a la familia. Por eso el tema lo colocamos aquí sobre la mesa, por eso lo trajimos, porque estamos en aras de cada uno como miembro de una familia, que sea un agente activo, que sea esa persona que transmite, que lleve esa palabra precisamente para eso. Necesitamos multiplicarnos, necesitamos fructificarnos, no solamente multiplicarnos naturalmente teniendo hijos, cuidando nuestra genética, sino fructificarnos también es cuando nosotros hablamos de la palabra, cuando nosotros cumplimos la palabra, cuando nosotros somos realmente esa luz, somos realmente esas personas que estamos claros y no nos dejamos permear por todo esto que quiere dañarnos. Sí, total. Tremendo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, con lo de los bebés, ahora lo que estabas mencionando, estaba recordando que el padre y la madre pueden escoger los ojos del bebé y todo. Y ya se acaba el tema pues de la sorpresa, como era antes, ¿no? No, la genética se altera. Se altera la genética, claro, sí. Claro. Y la genética es peligroso, algo natural, que eso implica, construida por el Eterno desde el momento que Él insufló en nosotros, sí, en la nariz, ¿cierto? Y eso es ese ser vivo, ¿cierto? Exacto. A imagen y semejanza de ¿quién? De Él. Exacto. O sea, ¿quién soy yo para determinar cómo van a ser mi bebé? Claro, yo no puedo negar el imaginario o el ideal que tenemos, porque sí es cierto, a todos nos pasa, ay, quisiera que mi bebé fuera así, fuera así. Todos lo tenemos dentro de esa capacidad que tenemos de crear, de imaginar, de soñar, perfecto, pero solamente el Padre, y la palabra lo dice, te entretejí, Él nos hace, Él nos crea de una manera tan bonita y tan perfecta que uno dice, y entonces, o sea, cuando entendemos que pues, todos somos imperfectos, pero esa imperfección es la que nos hace perfectos ante Él y la que me diferencia también del otro y que me une también, porque aquí lo mencionábamos, cuando vemos esas diferencias entre el hombre y la mujer son necesarias. Se precisa que el varón tenga estas características, estas especificaciones, ¿para qué? Para que sea un complemento con la mujer y sean ejados, o si no, no sería posible exactamente. Entonces ahí es donde yo me pregunto, no, y lo que decías tú, Alvarito, la sorpresa, no, qué rico saber que tengo ese bebé en mis brazos y wow, es perfecto, porque ¿quién lo creó? El Padre. No lo hice a mi manera, a mi imagen. Yo nací en una época donde no había ecografía. Sorpresa, sí. Total. Mi mamá estaba esperando una niña. Ay. Hasta último momento, no como ahora. Te tocó comprar ropa otra vez. No como ahora, que ahora con Salomé nos dimos cuenta a los 3 o 4 meses. Sí, así es. Pero en la época mía, 1971, mi mamá esperaba una niña. Y porque la barriga era no sé qué, y decían las abuelas y no sé qué, y supuestamente yo iba a ser una niña. Entonces, uno ve que esa sorpresa se pierde con todas estas cosas donde el padre puede ayudarse con la genética a través de los científicos y estos experimentos locos de cómo quieren los ojos, cómo quiere el tipo de piel. Los locos ya no son.
No. Sí, no, bueno, sí. Y tremendo antes, eso. Ahora sí es Eso real. que decías, el querernos incluso mover nuestras emociones, el que nos sintamos, el no sorprendernos, eso es lo que me permite a mí también poder decir, voy conociendo al otro, lo amo, lo respeto, lo cuido. El Padre nos hizo con emociones, somos seres sintientes, por Dios. Entonces ahí uno dice, al crearlo ya no va a tener eso, ya no va a tener esa posibilidad. Aunque bueno, ahora dicen que con la IA están construyendo unos robots que van a, y de hecho nos lo mostraron en Bicentenario, el hombre bicentenario, que van ¿no? a tener emociones. Que van a tener emociones, que se van a poder enamorar y todo. Yo digo, ay, Jesús. Pero eso es para ¿Hasta dónde vender, vamos? pero eso es para vender, para que se consiga una mujer ideal para el hombre y a la Exacto. mujer le consiguen un hombre Un ideal. hombre ideal. Pero ahí Exacto. se pierde la conexión entre el hombre y la mujer, que es lo que el creador dice. Ya no son dos, sino que son Uno. y se multiplicarán. Es un mandato. ¿Sí? Y lo que quieren es destruir la humanidad de esa forma. Ujú. ¿Cierto? Por eso las transformaciones del todo no son buenas. Tienen Exactamente. su lado oculto y lo más tenaz que para su lado oculto necesitan el poder. Ujú. Y para tener el poder necesitan estar en las instituciones que manejan y dominan el mundo. Por ejemplo, hablamos de este señor, Aldous Huxley. Él es el director general, fue el primer director de la UNESCO en 1946. Imagínate. Desde ahí, desde esas instituciones, comienzan a gobernar. Sí. Y total. comienzan a manipular y comienzan a generar unas políticas y unas leyes, ¿cierto? Entre esas es de que la familia no se comience a multiplicar. Exacto. Entonces buscan las estrategias, buscan los medios para que las familias que son fundamentadas en Dios no se multipliquen. ¿Sí? Y eso es lo que está pasando hoy en día. Entonces, en la próxima sesión, si el Padre nos permite y nos da vida, estaremos hablando de qué tipos de tecnologías son las que están influyendo en estos avances tecnológicos, ¿cierto? Para, entre comillas, nosotros diríamos, no, pero es que eso va a ser maravilloso, porque aquí hay algo. Aquellas personas que no pueden tener hijos, ¿qué pasaría con esa tecnología? Sería espectacular. Claro. Ya pueden Claro. tener hijos. Ya pueden tener hijos. Entonces, claro, es una Ese maravilla. sería el lado amable. Sí, el lado bonito. Sí. ¿Sí? Sí, claro. Y por ahí van atrapando. Entonces acordémonos que mi hermano, que no está lastimosamente, que él sabe de marketing y todo este cuento Ujú. de lo que es la mercadotecnia, el producto por donde entra, por los ojos. Visual. Y también Sí, por la escucha. sí. Entonces a ti te venden la idea. Los sentidos ¿Cierto? sensibles. Correcto. Entonces la vas adquiriendo y te vas familiarizando con eso. Ujú. Y ya te parece normal. Exactamente. ¿Sí? ¿Y quién dice que no? Que la tecnología sirve para el avance de la humanidad, sí. Pero no para reemplazar la humanidad. Exactamente. Porque la humanidad es única, es perfecta a los ojos del Eterno. Amén. Amén, así Amén. es. Así es. Así es. Hay dos textos que voy a mencionar ahí cortico. Salmo capítulo 100, versículo 3. Reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Amén. Perfecto. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Y está el famoso de Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te había elegido para que fueras profeta para las naciones. Creo que ahí Amén. está. Ahí, con eso concluimos. Eso está claro ahí. O sea, nosotros es que estamos jugando a Dios, ¿no? Siempre. Siempre. Desde el inicio. Desde el inicio. Desde el inicio. Por eso pasó? empezamos hace 8 días con toda Todo la lo que pasó en el fundamentación Adán, bíblica. en el Edén. Y ya sabemos cuál es el desenlace. Correcto. Desastre todo. Total. Bueno, cibernautas, vamos a ir concluyendo el día de hoy. Recuerden, estamos en ese momento como enfatizando en el tema del transhumanismo, hablando de que es una ideología, ¿va? Es una cosmovisión muy posmoderna en términos de que ahora salió a la luz como tal, pero es un tema que desde el inicio está, ¿vale? Y está centrada prácticamente el culto, porque es un culto, a la tecnología. Volvemos a repetir, nosotros no estamos diciendo que la tecnología sea mala, para nada. De hecho, estamos aquí gracias a ella. Pero es
cómo yo como ser humano, que pienso, que razono, que el Padre dice que nos dotó de inteligencia y de sabiduría cuando estamos en Él, ¿cómo la estoy utilizando? ¿Para qué? Aquí el tema es el para qué la estoy utilizando realmente, ¿vale? Entonces, de eso se trata el transhumanismo, de cómo hay una transformación, cómo se deshace una transformación del ser humano en todas las áreas, en absolutamente todas las áreas, anulándolo, convirtiéndolo más en un objeto, cosificando al ser humano, precisamente para unos fines específicos, para unos fines, aquí podríamos decirlos, financieros, económicos específicamente, y con el interés de poder colonizar absolutamente todo el mundo, y donde el ser humano ya no se convierta en un problema para aquellos que quieren colonizar, sino que puedan ser totalmente susceptibles a la manipulación. Entonces estamos tocando todo este tema. La idea es, si el Padre lo permite, encontrarnos la próxima semana. Esperemos que nos ayude el tema del internet, que no haya como esos inconvenientes que hemos tenido hoy, que John Jairo pueda conectarse y acompañarnos, porque bueno, tiene un amplio conocimiento en todo este tema, y de la IA también, donde hoy quería obviamente mostrarnos unos aspectos bien interesantes que va de la mano con ese tema de del transhumanismo. Exacto, y cómo esto, recuerden, es eso, es la perfección, es la inmortalidad, es como el hombre quiere ser como Dios. Incluso el Homo Deus, dicen por ahí, es ser como Dios. Dios no existe, Dios no está. Dios está muerto. Dios es un mito, exacto. Entonces estamos nosotros para levantar la voz y decir, no lo es real, es tan cierto como tú y yo. Y vamos a seguir alzando la voz y vamos a seguir mostrándole al mundo que gracias a Él estamos, y vamos a seguir defendiendo siempre lo que ha puesto en nuestro corazón, y es su palabra y su verdad. Hablan del metarrelato, ¿no? De Dios como un constructo del ser humano, sí, ¿no? Sí. De la necesidad que tenemos de un creador, entonces es que Dios es un metarrelato. La forma de matar a Dios es por medio de la tecnología. Sí, claro, así es. Y eso es lo que a lo que se está llegando, y bueno, está en nosotros hasta qué punto también. Y me hiciste acordar de Dios no está muerto, ¿no? La película, claro. Cómo este joven estructura toda una predicación para demostrar que Dios sí existe. Sí existe. Increíble. ¿Te acuerdas que nos vimos la película, Adrianita? Sí, eso sí. Tiene varias. Sí, son tres. Que son más. Son tres. Bueno, entonces nada, cibernautas, muchísimas gracias por conectarse, gracias por su fidelidad, gracias por acompañarnos. Ya nos encontramos próxima semana, lunes 29 de julio, 6 de la tarde, aquí a través de la www.laestaciondelcielo.com o en la fanpage de Facebook de la Estación del Cielo, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias. No sé, algo más para decir, chicos. Alvarito. No, muchísimas gracias, gracias por la paciencia. Aquí hubo problemas de internet, hubo problemas en otros lugares. No sé si es mundial, no sé si es local, pero la otra semana, y bueno, estuvimos aquí con toda la disposición, y la otra semana continuaremos con el tema. Vean el video que allí va a quedar, y van a poder enterarse de lo que hemos venido hablando, que es una alerta mundial, ¿no? Es una alerta mundial donde tenemos que, como cristianos, salir a defender las escrituras, ¿no? Ya que algo muy, muy peligroso es que los chicos de hoy son más allegados a la tecnología y menos allegados a la palabra del Eterno. Sí. O sea que hay un riesgo inminente en este momento. Exacto. Que hay que, por medio de estos espacios que nos da el Eterno, es poder llevar este mensaje para concientizar a las personas. Así es. ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu mirada? Puesto los ojos en Jesús, dice la Escritura, el autor y consumador de la fe. No en el hombre, no en esto. Mire, esto se acaba. Sí, pueden sacar otros y demás. En última se acaba. Esto hace parte del transhumanismo, ¿no? Total. Pero ¿dónde está puestos tus ojos? ¿Vale? Gracias, Hernando Alvarito, como siempre, muchas gracias. Johncito, muchas gracias. Próxima semana, si el Padre lo permite, aquí nos encontraremos. Aquí estaremos nuevamente con Línea Amiga, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por la sintonía, gracias a
John Jairo, que lastimosamente por los problemas ya mencionados no se pudo conectar como debía, y sabemos que él tenía grandes aportes que nos iban a enriquecer el debate, ¿no? Sí. Que iban a aportar muchísimo. Gracias a John Álvaro, mi tocayo, por estar aquí con esa fidelidad. Sabemos que no es fácil que él pueda llegar a esta hora, pero lo hace con toda la disposición. Que el Eterno le bendiga. Gracias a todos por la sintonía. Sigan en sintonía de www.laestaciondelcielo, y bueno, siempre habrá un mañana en las manos del Creador. Entonces tendremos un nuevo programa y tendremos la oportunidad de revancha, de tener un nuevo espacio sin problemas de internet. Lo hemos tenido en el 99% de los programas, solamente hoy fue que tuvimos esa pequeña dificultad. El Eterno les bendiga, sigan en sintonía de la Estación del Cielo, y sigue un mensaje que se llama Libertad